Hay momentos en la vida en los que el alma no sabe cómo hablar, donde el corazón carga tanto peso que las palabras parecen no alcanzar. Es allí donde el silencio se convierte en oración y la oración se convierte en encuentro. Jesús, nuestro Maestro eterno, conocía el lenguaje del alma. Sabía que no se trataba de repetir frases, sino de abrir el corazón ante el Padre. Por eso, cuando sus discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar, Él no les entregó un ritual vacío, sino un modelo de vida, un camino de gratitud, confianza y entrega total. Ese modelo lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, cuando Jesús dijo, así pues, orad vosotros de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No era solo una oración, era una forma de vivir. Cada palabra pronunciada por Jesús contenía una invitación a confiar, una enseñanza para agradecer incluso en medio del dolor, y una promesa de que el Padre escucha, aun cuando el mundo calla. Hoy, este mensaje no es solo un estudio bíblico, es una guía para ti, que quizás llevas tiempo orando sin respuestas. Para ti, que has sentido que el cielo guarda silencio y que tus lágrimas se han convertido en tu único lenguaje. Jesús quiere recordarte cómo acercarte al Padre sin miedo, sin culpa, sin máscaras, solo con el corazón desnudo y la fe abierta. Cada línea del Padre Nuestro encierra un poder que transforma, una estructura divina que toca el cielo y desciende a la tierra. Jesús nos enseña cómo agradecer antes de recibir, cómo confiar cuando nada parece tener sentido, y cómo descansar en la voluntad de Dios cuando el alma se agita. Porque orar no es convencer a Dios de nuestros deseos, sino permitir que su voluntad nos convenza de su amor. Quizás has orado muchas veces sin sentir nada. Quizás tus palabras se han apagado en la rutina. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a redescubrir la oración como Jesús la vivió. Un encuentro con el Padre, no una petición al aire. ¿Recuerdas cómo Jesús oraba antes de cada milagro, antes de cada decisión, antes de cada dolor? Él no pedía, agradecía, no temía, confiaba y no se rendía, se entregaba. Este es el modelo que hoy vamos a recorrer. No para repetirlo mecánicamente, sino para entender el corazón detrás de cada palabra. Cada parte de esta oración sagrada revela una llave espiritual: gratitud, rendición, perdón, dependencia, libertad y fe. Jesús no nos dijo, rezad esto y todo cambiará. Nos mostró cómo vivir de tal forma que todo lo que hagamos sea una oración. Cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseñó que no estamos solos. No somos huérfanos espirituales vagando en un mundo incierto. Tenemos un Padre que habita en los cielos, pero que también se inclina hacia la tierra para escuchar a sus hijos. Cada palabra que pronuncias llega a sus oídos, cada suspiro, cada pensamiento escondido. Él lo conoce todo. Cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, nos mostró que la oración no comienza pidiendo, sino adorando. Antes de buscar una respuesta, busca su presencia. Antes de pedir pan, levanta tus ojos al cielo y di, Señor, gracias por ser santo, por ser justo, por ser fiel. Aunque no entienda tus caminos, confío en tu corazón, porque cuando la adoración abre la oración, la gratitud abre los cielos. Jesús no buscaba cambiar la mente del Padre, buscaba alinear el corazón del hombre con la voluntad del cielo. Esa es la diferencia entre pedir con ansiedad y orar con fe. Uno reclama lo que cree merecer, el otro recibe lo que sabe que Dios ya preparó. El modelo de Jesús es simple pero poderoso: orar con gratitud, confiar sin dudar, rendirse sin miedo. Y eso solo es posible cuando reconocemos al Padre como lo hizo Él, no como un juez lejano, sino como un Padre amoroso.
Quizás en tu vida has sentido que Dios te ha dejado esperando, que oraste por algo que nunca llegó, que pediste un milagro y lo que recibiste fue silencio. Pero tal vez ese silencio no era ausencia, sino preparación. Tal vez el cielo estaba obrando en lo invisible mientras tú aprendías a confiar. Jesús mismo conoció el silencio del Padre en Getsemaní, cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún allí, su oración fue confianza, no queja. Fue rendición, no desesperanza. Fue amor, no reclamo. Ese es el modelo que hoy vamos a aprender a vivir, el de Jesús. El Hijo que ora con gratitud antes de ver el milagro, que confía en el Padre cuando la noche parece interminable y que agradece aún cuando el camino pasa por la cruz. Y si tu oración cambiara desde hoy, y si en lugar de pedir por lo que falta, empezaras a agradecer por lo que ya tienes, y si dejaras de hablarle a Dios de tus montañas y comenzarás a hablarle a tus montañas sobre la fidelidad de Dios, porque cuando Jesús nos enseñó a orar, no nos dio palabras para repetir, nos entregó una actitud para vivir, una vida de confianza, donde la gratitud es el primer paso y la fe el último respiro. Hoy comienza un viaje espiritual profundo, un recorrido por el corazón de la oración más poderosa que ha pronunciado la humanidad. Vamos a sumergirnos en cada palabra, a escuchar su eco en nuestra alma y a dejar que el Espíritu Santo nos revele su poder oculto. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en la última parte descubrirás el secreto que Jesús escondió en medio de esta oración. Una revelación que puede transformar la forma en que hablas con Dios y la forma en que confías en Él. Esta es la invitación a aprender a orar no desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la carencia, sino desde la gratitud. No desde la duda, sino desde la fe. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y con esas palabras, el universo entero se detuvo. Porque por primera vez, el hombre entendió que no necesita subir al cielo para encontrar a Dios, sino abrir el corazón para dejarlo entrar. ¿Estás listo para aprender a orar como Jesús oró? Entonces quédate aquí, porque en cada palabra del Padre Nuestro hay una promesa esperando ser vivida. Cuando Jesús dijo: Así pues, orad vosotros, no fue una sugerencia, fue una invitación a entrar en el secreto del Padre, a hablarle desde el alma y a recordar que la fe no comienza cuando ves, sino cuando decides creer. Y hoy, este espacio es para eso, para declarar fe, agradecer con confianza y rendir cada pensamiento ante la presencia del Dios que no falla. Toma un momento para respirar. Cierra tus ojos si puedes y deja que tu corazón hable. Porque la oración no nace en los labios, sino en lo profundo del alma. Y el Padre escucha incluso cuando tus palabras se entrecortan. Él no necesita frases perfectas, solo corazones sinceros. Jesús oraba así, con la calma del que sabe que el cielo está escuchando, con la certeza del que conoce que la voluntad de Dios siempre tiene propósito, con la gratitud del que ha visto milagros incluso en los silencios. Y hoy, tú puedes hacerlo también. Declara conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque no estoy solo. Aunque mi mente dude, mi espíritu reconoce que estás aquí. Aunque mis ojos no te vean, mi fe sabe que me rodeas. Tú eres mi refugio, mi sustento y mi aliento. Y en esta oración, el miedo comienza a perder fuerza, porque mi corazón recuerda que mi Padre está en control de todo. Jesús sabía que antes de pedir hay que agradecer. Por eso, en esta parte del mensaje, no vamos a pedir nada, vamos a agradecerlo todo. Gracias, Señor, por el aire que respiro, por el amanecer que me regala un nuevo comienzo, por cada batalla que parecía pérdida y se convirtió en una lección que fortaleció mi fe. Gracias porque aunque no entiendo todos tus caminos, sé que todos me llevan de vuelta a ti.
La gratitud no cambia lo que ves, cambia la forma en que lo miras. Y cuando agradeces, el alma se alinea con el cielo. Jesús vivía en ese estado constante de agradecimiento. Agradeció antes de multiplicar el pan, agradeció antes de resucitar a Lázaro, agradeció incluso antes de entregar su vida en la cruz. Porque quien agradece ya ha entendido que la promesa está cumplida, aunque los ojos no lo vean. Y ahora, si estás escuchando esto, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí para recordarte que cada vez que das gracias en medio de la tormenta, las puertas del cielo comienzan a abrirse. Porque la fe no se mide por cuántas veces pides, sino por cuántas veces agradeces incluso sin ver resultados. Declara con el corazón: Señor, no necesito entenderlo todo, solo necesito confiar. Esa frase tiene poder. Porque la confianza no se construye cuando todo está bien, sino cuando eliges creer en medio de la oscuridad. Jesús lo demostró una y otra vez. Cuando no había pan, Él dio gracias. Cuando el mar rugía, Él descansó. Cuando el dolor lo rodeaba, Él adoró. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú también puedes hacerlo. Que aunque no tengas todas las respuestas, tienes al mismo Padre al que Jesús oró. El mismo Dios que lo escuchó en Getsemaní, te escucha ahora, en este instante. Por eso, te invito a escribir en los comentarios, como una declaración de fe: confío en ti, Padre. Incluso cuando no entiendo, hazlo no como una frase automática, sino como una semilla espiritual. Cada palabra que escribas con fe se convierte en un acto de adoración. Y cuando confiesas públicamente tu confianza en Dios, el cielo se alegra y tu espíritu se fortalece. Jesús nos enseñó que la oración no es para impresionar a Dios, sino para transformar el corazón del que ora. Cada palabra que pronuncias con fe cambia tu interior. Te recuerda quién eres, a quién perteneces y qué promesas ya te fueron dadas. Porque no oramos para convencer al Padre, sino para recordarle a nuestra alma que Él ya ha vencido. A veces tu oración será un grito, otras veces será un susurro, pero en ambos casos será escuchada. Porque el Padre no mide el volumen de tu voz, sino la sinceridad de tu fe. Jesús nunca oró desde la desesperación, sino desde la intimidad. Y ese es el llamado hoy: a dejar de orar desde el miedo y comenzar a orar desde la confianza, desde la certeza de que lo que Dios comenzó en ti, Él mismo lo completará. No estás hablando al vacío. Tu oración no se pierde en el viento. Cada palabra se eleva, cada lágrima cuenta, cada silencio tiene un eco en el cielo. El Padre escucha, entiende y responde a su tiempo perfecto. Por eso, si esta oración toca tu corazón, te invito a dejar un me gusta como acto simbólico de fe. No es un gesto digital, es un acto espiritual. Cada vez que das clic con intención, estás diciendo: Señor, recibo esta palabra y la creo. Y en ese pequeño acto de fe, Dios puede comenzar algo nuevo en tu vida. Agradece hoy, aunque no veas el resultado. Confía hoy, aunque no entiendas el proceso. Porque el Dios que guió a Jesús en la tierra es el mismo que sostiene tu historia. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 6. No os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Eso lo cambia todo. Porque no se trata solo de pedir, sino de agradecer mientras esperas. Y cuando lo haces, la ansiedad se disuelve, la mente se aquieta y la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a habitarte. Dile al Señor en tu interior: Padre, hoy no quiero que cambies las circunstancias. Quiero que transformes mi corazón para verlas con tus ojos. Esa oración tiene poder, porque cuando cambias tu perspectiva, cambias tu destino. Jesús vivía agradeciendo al Padre incluso cuando el mundo no lo entendía. Y esa actitud lo mantenía en perfecta comunión. No necesitaba grandes escenarios, solo necesitaba silencio, cielo y gratitud.
Esa es la vida espiritual a la que Dios te invita hoy. A vivir en constante agradecimiento, a caminar con fe incluso cuando el horizonte se oculta, a orar no para que la tormenta termine, sino para aprender a dormir en medio de ella. Cuando Jesús enseñó a decir, «Danos hoy nuestro pan de cada día», no se refería solo al pan físico, sino a la provisión espiritual de cada jornada. El pan de hoy es la fe que necesitas para continuar, la fuerza que no sabías que tenías, la esperanza que te sostiene aunque no entiendas el mañana. Cada día, el Padre te alimenta con algo nuevo. Y si hoy llegaste con cansancio, recuerda que hay pan fresco para tu alma. No tienes que guardar fuerzas, solo tienes que abrir el corazón. El modelo de Jesús comienza con gratitud y termina con confianza. Y entre ambas se desarrolla la fe más pura, la fe que no exige pruebas, solo presencia. Así que mientras escuchas estas palabras, declara en voz baja o en tu corazón, «Gracias, Padre, porque sé que estás obrando incluso cuando no lo veo». Esa frase es suficiente para abrir los cielos sobre ti, porque la oración no necesita ser larga, solo necesita ser real. Y cuando es real, la presencia de Dios desciende y transforma. Jesús lo sabía. Por eso oraba con gratitud, por eso confiaba sin miedo y por eso entregó su vida con paz. Hoy, el Padre te invita a hacer lo mismo, a agradecer como Jesús, a confiar como Jesús, a orar como Jesús. Y mientras das ese paso de fe, el cielo comienza a moverse a tu favor. ¿Puedes sentirlo? Algo cambia cuando oras con gratitud. El alma se aligera, la mente se calma y la fe florece como una promesa cumplida. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo buscar su rostro, cómo entrar en ese lugar secreto donde el alma se rinde y el espíritu habla, porque quien busca verdaderamente, siempre encuentra. Buscar el rostro de Dios no es una acción momentánea, es un estilo de vida. Es decidir cada día mirar hacia arriba cuando el mundo te empuja hacia abajo. Es dejar de buscar respuestas en lo que cambia y comenzar a mirar al que nunca cambia. Jesús vivía con esa mirada constante hacia el Padre. No se movía sin orar, no hablaba sin escuchar primero, no actuaba sin discernir la voluntad del cielo. Él sabía que el poder no venía de las multitudes ni de los milagros, sino de la intimidad. Y esa es la profundidad que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte. Cuando el alma busca el rostro de Dios, se apagan las voces del miedo y del pasado. Y en ese silencio sagrado comienza la verdadera comunión. Porque Dios no se esconde para confundirte, sino para que lo busques con amor genuino. Y cada vez que lo haces, Él se deja encontrar. El salmista lo expresó con ternura en Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Es una conversación íntima entre el alma y su Creador. El corazón oye la voz de Dios y responde con obediencia amorosa. Esa es la oración más profunda que puede existir. No pedir algo, sino buscar a alguien. Y cuando lo encuentras, ya no deseas otra cosa, porque su presencia lo llena todo. Lo que antes te angustiaba pierde poder. Lo que antes dolía encuentra sentido. Y lo que antes parecía imposible se convierte en una oportunidad para ver su gloria manifestarse. Jesús lo demostró constantemente. Antes de cada milagro, buscaba al Padre. Antes de hablar, se retiraba a orar. Antes de sanar, se conectaba con el cielo. Su ministerio no era producto del esfuerzo humano, sino del encuentro divino. Y ese es el secreto de la verdadera plenitud. No hacer más, sino estar más con Dios. Buscar su rostro no significa repetir palabras sin vida, sino abrir el alma en silencio y permitir que Él hable primero. A veces no escucharás una voz, pero sentirás una paz que no puedes explicar. Y esa paz es la voz del Padre diciéndote, estoy aquí, no temas. ¿Cuántas veces oramos buscando una solución y Dios nos da su presencia? Y luego entendemos que su presencia era la solución que tanto necesitábamos.
El rostro de Dios representa su carácter, su amor, su cercanía. Cuando lo buscas, el alma comienza a parecerse a Él. Sus pensamientos se vuelven los tuyos, su compasión se refleja en tus actos, su luz ilumina tus decisiones. Esa transformación ocurre solo en la intimidad, no en el ruido de las multitudes, sino en el secreto del corazón. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Eso es buscar su rostro, cerrar la puerta del mundo y abrir la puerta del alma. No necesitas un lugar especial. Tu habitación puede ser un templo, tu auto puede ser un altar, tu silencio puede ser una oración. Porque donde hay un corazón sincero, Dios habita. Cuando buscas su rostro, no siempre verás respuestas inmediatas, pero verás transformación. La ansiedad comienza a desvanecerse, la culpa se disuelve, la fe crece silenciosamente como una semilla bajo tierra. Y aunque no lo notes al principio, Dios está moldeando tu interior. El profeta Jeremías escribió en Jeremías capítulo 29, versículo 13, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No dice que lo encontrarás con prisa, ni con interés temporal. Dice, de todo vuestro corazón. Eso significa entrega total, confianza total, amor total. Buscar a Dios no es solo cuando lo necesitas, es aprender a disfrutar de su compañía incluso cuando todo está bien. Es hablarle sin pedir nada solo para decirle, «Padre, gracias por estar». Esa es la oración que más alegra al cielo, porque nace del amor, no del miedo. A veces, Dios te oculta ciertas respuestas para que busques su rostro, no solo su mano, porque su rostro te transforma, mientras su mano solo te ayuda. Y Él prefiere que seas transformado antes que solo bendecido. Jesús vivía buscando el rostro del Padre. Sus noches eran comunión, sus días obediencia. Y en esa conexión constante fluía el poder de los milagros. El secreto de Jesús no era el poder, era la intimidad. La profundidad de tu vida espiritual no se mide por cuántas veces oras, sino por cuánta presencia cargas después de orar. Porque quien ha visto el rostro de Dios nunca vuelve a ser el mismo. El brillo en los ojos, la calma en el alma, la fe en el paso. Todo cambia cuando su presencia se convierte en tu refugio. Quizás hoy te sientes lejos. Quizás la rutina, el dolor o el cansancio te hicieron olvidar cómo buscar. Pero el Padre no se ha alejado. Él te espera en el mismo lugar de siempre, en el silencio, en lo secreto, en lo profundo. Solo tienes que detenerte y decir, «Padre, quiero volver a verte». Y en ese instante el cielo se abre, porque el amor de Dios nunca cierra la puerta a quien desea regresar. Buscar su rostro no requiere perfección, requiere honestidad. Dios no espera un corazón impecable, solo un corazón dispuesto. Él no busca oradores elocuentes, busca hijos sinceros. Porque la oración no es un acto de religiosidad, es un encuentro entre un padre y su hijo. Cuando comienzas a buscarlo, Él te revela partes de su carácter que no conocías. Te muestra su misericordia, te enseña su paciencia, te abraza con su paz. Y aunque el mundo no entienda esa relación, tú sabes que algo dentro de ti cambió. Porque quien ha sentido su presencia no puede vivir sin ella. ¿Te has dado cuenta? Los ojos que buscan el rostro de Dios ya no miran la vida igual. Ven esperanza donde antes había miedo. Ven propósito donde antes había confusión. Ven promesas donde antes había dolor. Jesús sabía que mirar al Padre era suficiente para continuar. Por eso no se dejó intimidar por las tormentas, ni por las críticas, ni por la cruz. Su mirada estaba fija en el cielo. Y por eso pudo decir, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ese es el nivel más profundo de oración. Ver lo que Dios ve, sentir lo que Dios siente, hacer lo que Dios haría. Buscar su rostro es caminar hacia una vida donde nada es casualidad, donde cada día es una conversación con el cielo.
donde el trabajo, la familia, las lágrimas y los sueños se convierten en parte de una misma oración viva. Y cuando aprendes a vivir así, ya no necesitas buscar a Dios solo en los templos, porque el templo está dentro de ti. La fe más profunda no nace en la multitud, sino en el silencio del alma que aprende a escuchar. Por eso, si has estado buscando una señal, esta es tu señal. Dios te está llamando a buscar su rostro de nuevo. Hazlo sin prisa, hazlo sin miedo, hazlo con amor. Porque cada paso que das hacia Él da 1000 hacia ti. Y cuando finalmente su presencia te inunda, descubres que nada más vale tanto como estar a sus pies. Todo lo demás se acomoda, todo lo demás encuentra su lugar. Porque quien busca primero su reino y su justicia, recibe como añadidura todo lo que antes perseguía. Así lo prometió Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la recompensa de buscar su rostro. No pierdes nada, lo ganas todo. Y cuando lo encuentras, comprendes que su presencia no es un momento, es un hogar. La fortaleza que proviene de Dios no es como la del mundo. El mundo te enseña a resistir con tus fuerzas, pero Dios te invita a descansar en las suyas. El mundo te exige aparentar que todo está bien, mientras Dios te enseña que en tu debilidad Él se perfecciona. Jesús conocía esa verdad mejor que nadie. Por eso no temía mostrar cansancio, no ocultaba su tristeza ni negaba su humanidad. Él lloró, se agotó, fue tentado y sintió dolor. Pero en todo eso, su fortaleza permaneció, porque venía del Padre, no de Él mismo. Cuando oras como Jesús, descubres que la fuerza no se encuentra en el esfuerzo, sino en la rendición. La fortaleza verdadera no viene de resistir más, sino de confiar más, porque el alma se renueva cuando su confianza se apoya en el amor divino. En Isaías capítulo 40, versículo 31, está la promesa que sostiene a los cansados, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa eterna. No importa cuán agotado estés, si esperas en el Señor, volverás a volar. Fortaleza física, emocional, mental y espiritual. Y todas se entrelazan en la presencia del Padre, porque el cuerpo sin fe se debilita, la mente sin esperanza se confunde, el corazón sin amor se endurece y el espíritu sin oración se apaga. Pero cuando vuelves a la comunión con Dios, todo en ti empieza a alinearse. Jesús lo demostraba cada día. Después de largas jornadas sanando enfermos y alimentando multitudes, Él se apartaba a orar, no para descansar su cuerpo, sino para fortalecer su espíritu, porque sabía que la verdadera fuerza no proviene del descanso físico, sino del encuentro con el Padre. Esa es la clave. No busques solo descanso, busca renovación. No busques solo alivio, busca presencia, porque el descanso del alma no viene de dormir, viene de confiar. El salmista lo escribió con certeza en Salmo capítulo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Cuando tu alma se acalla, tu cuerpo descansa, tu mente se ordena y tu espíritu se levanta. Jesús enseñó a sus discípulos a descansar en medio del caos. Mientras el mar rugía y la barca se sacudía, Él dormía. No porque ignorara el peligro, sino porque su paz era más grande que la tormenta. Esa misma fortaleza está disponible para ti. Una fortaleza que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que habita dentro. ¿Has sentido alguna vez que ya no puedes más? Que las fuerzas se te escapan, que el cuerpo no responde, que la mente se llena de ruido y el corazón de cansancio. Dios no te juzga por eso. Él no pide perfección, Él ofrece descanso. Jesús lo prometió en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Descansar no es rendirse, es entregarse. Es decir, Padre, ya no quiero cargar lo que no puedo sostener. Te entrego mi cansancio, mis temores y mis cargas, y cuando lo haces, la paz comienza a ocupar el lugar del peso. La fortaleza espiritual no siempre se siente como poder, a veces se siente como paz en medio del caos. Porque el poder de Dios se manifiesta no en la ausencia de batalla, sino en la serenidad del corazón que confía. Tu cuerpo necesita alimento, pero tu alma necesita presencia. Tu mente necesita silencio y tu espíritu necesita fe. Cuando todas esas áreas se entregan al Padre, comienzas a experimentar lo que Jesús vivía, una fortaleza que no se agota, una paz que no se rompe, una fe que no se rinde. La vida moderna desgasta. Las preocupaciones consumen energía, la ansiedad roba el sueño, la culpa pesa y el miedo paraliza. Pero en medio de todo eso, la voz de Dios sigue diciendo, descansa en mí, porque yo cuido de ti. Esa voz es la misma que sostuvo a Jesús en el desierto, cuando el hambre lo asediaba y la soledad lo envolvía. No fueron los ángeles quienes primero lo fortalecieron, fue la palabra del Padre. Escrito está, dijo Jesús. Y con esas 3 palabras el enemigo fue derrotado. Esa es la fuerza espiritual que vence lo invisible, la convicción de que Dios siempre cumple lo que promete. Cuando la mente se llena de pensamientos de derrota, vuelve a la palabra. Allí encontrarás alimento para cada área de tu vida. En los evangelios, Jesús no solo sanó cuerpos, también sanó corazones. Y hoy su espíritu sigue haciendo lo mismo. Cada vez que oras, algo se sana, algo se ordena, algo renace. La fortaleza mental comienza cuando entregas tus pensamientos a Cristo. La fortaleza emocional nace cuando decides perdonar. La fortaleza física florece cuando descansas en su paz. Y la fortaleza espiritual crece cuando permaneces en su presencia. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y no lo dijo como advertencia, sino como promesa, si permaneces en Él, nada te faltará. La fortaleza del creyente no está en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de convertir la debilidad en altar. Cada lágrima se vuelve semilla, cada herida se vuelve testimonio, cada espera se vuelve madurez. Y mientras el mundo mide la fuerza por los logros, Dios la mide por la fe. Quizás hoy no sientas fuerzas para seguir, pero eso no significa que hayas fallado. Significa que ha llegado el momento de dejarte sostener. Dios no te pide más esfuerzo, te pide más confianza. Y en ese acto de fe, Él te levanta como levantó a Pedro cuando se hundía, como fortaleció a Elías bajo el enebro, como sostuvo a Jesús camino a la cruz. No estás solo, no luchas con tus fuerzas. Cada paso que das con fe es un paso que el cielo respalda. Y aunque tus pies tiemblen, el amor de Dios no se moverá. Recuerda esta promesa de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que cuando sientes que ya no puedes, estás en el lugar perfecto para ver a Dios obrar. Porque cuando tú te detienes, su poder comienza. Así que no temas tu cansancio, ni tu duda, ni tu fragilidad. Todo eso puede convertirse en el terreno fértil donde crezca una fe más fuerte. Una fe que no depende de resultados, sino de la confianza absoluta en el Padre. Jesús oró no para evitar la cruz, sino para tener fuerzas para atravesarla. Y tú, al orar como Él, no siempre evitarás el dolor, pero encontrarás en medio de Él una fortaleza que el mundo no puede entender. Esa es la fortaleza que transforma, la que no se mide en músculos, sino en esperanza. La que no se nota por fuera, sino que brilla por dentro. La que te hace seguir, aunque no veas el camino completo, te has dado cuenta. Cada vez que eliges confiar, te haces más fuerte. Cada vez que eliges agradecer, el cielo se acerca más. Y cada vez que eliges descansar en Dios, la tormenta pierde su poder. En la siguiente parte,
Descubriremos cómo refugiarte bajo su protección, cómo permanecer firme aún cuando el mundo se sacude, y cómo encontrar paz en el abrigo del Altísimo, porque el que habita allí nunca cae, solo renace. El alma humana anhela un refugio, un lugar donde no existan los juicios, ni el miedo, ni la incertidumbre. Un espacio donde el corazón pueda descansar y recordar que no está solo. Ese refugio existe y tiene un nombre: la presencia del Altísimo. Jesús conocía ese lugar. No era un templo hecho por manos humanas, ni una cueva escondida en las montañas. Era el abrazo invisible del Padre, ese espacio donde el alma se encuentra segura aunque todo alrededor tiemble. Por eso, cuando el cansancio lo tocaba, cuando el dolor lo visitaba, Él se retiraba a orar. Y en esa comunión encontraba la fortaleza que el mundo no podía ofrecer. Ese mismo refugio hoy está abierto para ti. No necesitas buscarlo lejos. Solo basta con cerrar los ojos, respirar profundo y decir: Padre, aquí estoy. En ese instante, el cielo se acerca y el amor de Dios comienza a rodearte como una muralla invisible. Porque nadie que se refugia en Él queda desprotegido. El Salmo capítulo 91, versículo 1 lo expresa con una promesa eterna: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, es permanecer. Dios no quiere que entres a su presencia solo cuando sientas miedo, sino que vivas allí todos los días. Porque quien aprende a habitar bajo su sombra ya no depende del clima de la vida, porque su alma tiene sol eterno. Jesús habitaba bajo esa sombra constantemente. Nada lo intimidaba porque sabía quién lo cubría. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto, Él respondió con la palabra. Cuando la multitud quiso apedrearlo, Él se movió con calma. Cuando la tormenta rugía en el mar, Él dormía con paz. Esa calma no era humana, era el resultado de vivir bajo el abrigo del Padre. Cuando aprendes a refugiarte en Dios, ya no temes lo que el futuro traerá. Sabes que aunque el camino cambie, el refugio no se mueve. El amor de Dios no se debilita con el tiempo, ni su fidelidad tiene fecha de caducidad. Él sigue siendo escudo, sigue siendo sombra, sigue siendo hogar. Hay un poder sobrenatural en aprender a habitar en la presencia de Dios. Las preocupaciones pierden poder, los pensamientos negativos se disuelven y el alma encuentra equilibrio. Porque en su refugio, el alma recuerda quién es: hija amada, no prisionera del miedo. ¿Cuántas veces buscaste protección en lugares que no podían protegerte? En personas, en logros, en rutinas. Y sin darte cuenta, terminaste más vacío que antes. Dios te dice hoy: vuelve a mí, yo soy tu refugio seguro. Yo soy tu paz cuando todo parece perder sentido. El refugio del Altísimo no es un escape, es una transformación. No te saca del mundo, te fortalece para permanecer en él. Te enseña a caminar con fe mientras otros huyen con miedo. Te enseña a mantener la calma cuando todo se sacude, porque dentro de ti habita el que venció al mundo. Jesús lo prometió en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa frase contiene toda la protección que necesitas, porque el que venció al mundo vive en ti, y si Él ya venció, ¿qué puede vencerte ahora? Dios no prometió ausencia de problemas, prometió presencia en medio de ellos. Prometió abrigo en la tormenta, paz en la angustia, esperanza en el valle. Y cada vez que confías, su refugio se hace más real, más tangible, más profundo. El Salmo capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa palabra amparo significa protección activa. No es solo que Dios te observa, es que Dios te cubre. Mientras duermes, Él vela. Mientras lloras, Él te consuela. Mientras esperas, Él trabaja. Y si alguna vez te has sentido desprotegido, recuerda que no hay sombra más segura que la del Padre que nunca duerme. Tu refugio no está hecho de paredes, está hecho de promesas. Y esas promesas son eternas.
Cuando Jesús enseñó a orar diciendo líbranos del mal, no solo se refería al peligro físico, se refería también al miedo, a la duda, a la tristeza que intenta debilitar la fe, porque el mal no siempre viene con rostro oscuro. A veces viene disfrazado de pensamiento negativo, de preocupación constante, de desánimo silencioso. Y en esos momentos, el refugio del Altísimo se convierte en tu escudo invisible. Allí, bajo su sombra, la mente se calma, el corazón se serena y el espíritu se eleva. Es el lugar donde las lágrimas se transforman en oración y la soledad se convierte en encuentro. Si estás escuchando esto, haz de este momento un acto de fe. Escribe en los comentarios: yo habito bajo la sombra del Altísimo. No lo digas como costumbre, dilo como convicción. Porque cada palabra de fe pronunciada en voz alta es una declaración que el cielo honra. Dios te ha guardado más veces de las que imaginas. Te libró de caminos que no viste, de peligros que no notaste, de decisiones que habrían dañado tu propósito. Su protección no siempre se siente, pero siempre actúa. Y cuando llegues al cielo, verás cuántas veces su mano te sostuvo sin que lo supieras. El refugio del Altísimo no es un lugar lejano, es un estado del alma. Cuando eliges confiar, entras en él. Cuando decides adorar en medio del dolor, te cubre su sombra. Cuando agradeces sin tener razones visibles, te rodea su presencia. Jesús vivió toda su vida bajo ese refugio. Por eso, ni la traición lo derrumbó, ni la cruz lo destruyó, ni la muerte lo detuvo. Porque quien vive bajo la protección del Padre puede atravesar cualquier oscuridad y salir resplandeciente del otro lado. Dios no te promete que no lloverá, pero sí que la tormenta no te hundirá. No te promete que no habrá fuego, pero sí que no te quemará. Porque el fuego que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para purificarte. Esa es la naturaleza del refugio divino. Te guarda, te forma y te transforma. Cada vez que entras en su presencia, sales más fuerte, más sabio, más libre. Y aunque los vientos sigan soplando, tu raíz estará firme, porque está anclada en la roca eterna. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Y si tu vida está edificada sobre Él, no hay tormenta que pueda derrumbarte. Así que no temas el ruido del mundo. Tu refugio no está en las circunstancias, está en el corazón del Padre, y allí nada puede tocarte sin su permiso. Qué hermoso es saber que no tienes que enfrentarlo todo solo, que puedes correr al abrigo del Altísimo y descansar bajo su sombra. Porque aunque el enemigo ruja, Dios susurra: yo estoy contigo. Esa voz es más fuerte que cualquier miedo. Y cuando la escuchas, el alma recuerda que no hay oscuridad capaz de apagar una fe que habita bajo su protección. En la siguiente parte, veremos testimonios bíblicos ejemplares, vidas que encontraron refugio, fe que resistió la prueba y corazones que aprendieron que la fidelidad de Dios nunca falla. El modelo de Jesús no fue una teoría, fue una forma de vivir que otros también aprendieron a seguir. A lo largo de la historia bíblica hay hombres y mujeres que descubrieron el poder de confiar plenamente en el Padre, incluso cuando no entendían su plan. Sus vidas se convirtieron en testimonio, en eco de esa oración perfecta: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Uno de esos ejemplos fue Abraham. Dios le pidió algo que ningún corazón humano puede entender fácilmente: entregar a su hijo, el hijo de la promesa. Pero Abraham no cuestionó, no huyó, no reclamó. Se levantó temprano, preparó la leña y subió al monte con el corazón temblando y la fe ardiendo. Porque sabía que obedecer duele, pero confiar salva. Y en el momento exacto, cuando el cuchillo estaba levantado, la voz del cielo lo detuvo.
Abraham, no extiendas tu mano. Y allí entendió la verdad más grande. Dios nunca pide algo que no tenga intención de multiplicar. ¿No es eso también lo que Jesús vivió en la cruz? El Padre lo entregó, pero en esa entrega nos multiplicó la vida eterna. Luego encontramos a José, vendido, traicionado, olvidado. Su historia parece una secuencia de injusticias, pero cada paso lo acercaba al propósito. En la prisión Dios estaba con él. En la traición Dios lo formaba. En el silencio Dios lo preparaba. Y cuando finalmente fue exaltado en Egipto, sus palabras reflejaron el modelo del Hijo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la esencia del modelo de Jesús. No reclamar, sino redimir el dolor con fe. ¿Y qué decir de Moisés, un hombre que no creía ser capaz, pero que se atrevió a obedecer? Cuando el mar se levantó frente a él, no retrocedió, levantó su vara y esperó en el poder de Dios. El mar se abrió y millones cruzaron sobre tierra seca. Eso es lo que ocurre cuando un corazón frágil se refugia en un Dios fuerte. El milagro no viene por fuerza, sino por confianza. Y esa confianza sigue abriendo mares hoy en día. En las Escrituras también encontramos a Ana, una mujer que lloró durante años sin obtener respuesta. Su vientre estaba vacío, pero su fe seguía llena. Y un día, en el templo, en medio del llanto, oró desde el alma. No repitió palabras, solo derramó su corazón. Y Dios escuchó. De su vientre nació Samuel, profeta, juez y voz del cielo. Su historia nos recuerda que una oración sincera vale más que 1000 lamentos. Y allí está también David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un pastorcillo sin armadura, un guerrero con un canto, un rey con heridas. David conoció la victoria y la caída, el gozo y el arrepentimiento. Y aún así, su oración siempre fue la misma: Señor, no apartes de mí tu presencia. Él entendió que la verdadera fortaleza no estaba en el trono, sino en el secreto del alma que busca al Padre. Por eso escribió en Salmo, capítulo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase no nació en la abundancia, sino en el desierto, porque el que confía en Dios, en la sequía, verá florecer los campos donde nadie más sembró. Pero no solo los grandes nombres fueron testimonio. Hay historias silenciosas que revelan la misma fe, como la de la viuda de Sarepta, que con solo un puñado de harina y un poco de aceite obedeció la palabra del profeta Elías. Y mientras el hambre consumía la tierra, en su casa nunca faltó alimento. Esa es la matemática del cielo. Cuando das lo poco que tienes, Dios lo multiplica en abundancia. ¿Y qué decir de la mujer que tocó el manto de Jesús? 12 años enferma, 12 años invisible, 12 años sin esperanza. Pero ese día, entre la multitud, su fe la empujó más allá de su miedo. No pidió atención, no exigió palabras, solo tocó el borde de su manto. Y en ese contacto invisible, la fe encendió un milagro. Jesús se detuvo, la miró y dijo: «Hija, tu fe te ha salvado». Esa mujer no necesitó ser vista por los demás, porque ya había sido mirada por Dios. En los evangelios también encontramos a Pedro, el discípulo impulsivo, apasionado, humano. Negó al Maestro 3 veces, y aún así, Jesús lo restauró 3 veces. Le demostró que el amor del Padre no se apaga con los errores, sino que los redime con ternura. Pedro aprendió que la culpa no tiene la última palabra, la gracia sí. Y luego está María de Betania, la mujer que eligió sentarse a los pies de Jesús mientras todos corrían a servir. Ella entendió lo que pocos comprenden, que la presencia vale más que la actividad. Mientras otros se preocupaban por el orden, ella se ocupó del amor. Y Jesús declaró que ella había escogido la mejor parte, esa que nunca le sería quitada. Porque quien aprende a permanecer en su presencia, nunca pierde lo esencial. También está Eliseo, que pidió una doble porción del espíritu de su maestro, Elías. Y Dios se la concedió, porque no pidió riquezas ni fama,
Pidió más de Dios. Esa oración revela un corazón alineado al cielo. No quiero más del mundo, quiero más de ti. Y si avanzamos hacia el Nuevo Testamento, vemos a Pablo, el hombre que pasó de perseguidor a apóstol. Su vida fue una historia de redención y entrega total. Encadenado siguió predicando. Golpeado siguió cantando. Afligido siguió confiando. Por eso escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las lágrimas, incluso las pérdidas, incluso los silencios. Pablo entendió que la gratitud no depende del resultado, sino de la relación. Por eso podía cantar en prisión, porque su alma era más libre que sus cadenas. Y esa libertad interior sigue siendo el mayor milagro de la fe. Hay también héroes silenciosos, como Esteban, el primer mártir, que mientras era apedreado, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. En ese momento, reflejó el corazón del Hijo, porque quien conoce el amor del Padre puede amar incluso en medio del dolor. ¿Y qué decir de María, la madre de Jesús, una mujer joven, sin poder ni influencia, pero con un sí que cambió la historia? Aceptó el plan del cielo sin entenderlo todo, confiando solo en la fidelidad del Dios que la había escogido. Y su fe se convirtió en cuna del Salvador. Porque cada vez que dices sí a Dios, nace algo eterno en tu vida. Todos ellos, Abraham, José, Moisés, Ana, David, la viuda, Pedro, María, Pablo, tuvieron una cosa en común: aprendieron a agradecer antes de ver la promesa cumplida. Esa es la fe que mueve el cielo. La fe que no necesita señales, solo necesita amor. Jesús es el modelo perfecto, pero ellos son los reflejos que nos muestran que sí se puede vivir confiando en el Padre, que sí se puede seguir creyendo aunque duela, que sí se puede agradecer incluso cuando no se entiende. Y tú hoy eres parte de esa historia, porque cada vez que eliges creer, te unes a esa misma cadena de fe que comenzó con Abraham y culminó en Jesús. Eres parte del testimonio viviente del amor de Dios. En la siguiente parte, descubriremos cómo esa confianza profunda nos libera del temor, cómo el alma que confía se vuelve invencible y cómo la fe perfecta expulsa todo miedo. Porque el amor del Padre es más grande que cualquier sombra. El temor es una de las emociones más antiguas del ser humano. Nació en el Edén, cuando el hombre se escondió de Dios por primera vez. Desde entonces, el miedo ha intentado dominar la mente y el corazón, recordándonos lo frágiles que somos. Pero en Jesús, el miedo encuentra su límite, porque donde habita el amor perfecto, el temor no puede permanecer. Jesús caminó en un mundo lleno de peligros, rodeado de amenazas, incomprensión y rechazo. Y aún así, nunca vivió con miedo. No porque no conociera el dolor, sino porque conocía la fidelidad del Padre. Él sabía que nada podía ocurrir fuera de la voluntad divina, y esa convicción le daba una paz impenetrable. La libertad del temor no consiste en evitar lo que asusta, sino en confiar en medio de ello. Jesús no evitó la cruz, pero la enfrentó con serenidad. No huyó de la oscuridad, la atravesó con fe. Y en su victoria nos mostró el camino. El miedo se vence no con fuerza, sino con amor. El apóstol Juan lo explicó en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor no es humano, es el amor del Padre revelado en Cristo. Es el amor que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Cada vez que oras con gratitud, el temor comienza a debilitarse. Cada vez que confías en el Padre, el miedo pierde su poder. Porque el alma que se sabe amada ya no teme el futuro, ni las pérdidas, ni la soledad. ¿Y cómo podría temer si su vida está sostenida por manos eternas? Jesús nos enseñó con su ejemplo que la fe no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar de él. En Getsemaní sintió angustia. El peso del mundo lo oprimía, pero aún así oró:
Padre, hágase tu voluntad. Y en esa rendición, el miedo perdió su poder. A veces el temor llega disfrazado de preocupación, de ansiedad, de pensamientos que no se detienen. Pero el remedio sigue siendo el mismo: buscar el rostro del Padre, porque cuando miras al cielo, las sombras del alma se disipan. El Salmo capítulo 34. En versículo 4 declara: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice de algunos, dice de todos. Eso significa que no existe miedo que el amor de Dios no pueda vencer. El temor te ata al pasado o te paraliza en el futuro, pero la fe te ancla al presente. Jesús vivía cada día con atención plena, sin ansiedad por el mañana, sin culpa por el ayer. Cada amanecer era una oportunidad para agradecer, confiar y obedecer. Esa es la libertad más profunda. Vivir el hoy con el corazón en paz. Cuando el miedo te diga no puedes, recuerda lo que dice el cielo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 13, no es un lema de fuerza humana, es una declaración de dependencia divina. Porque quien se fortalece en Cristo ya no necesita controlar todo, solo necesita confiar. Muchos temores nacen del deseo de controlar lo que no comprendemos. Queremos entender cada detalle, prever cada camino, asegurar cada paso. Pero Jesús nos enseña a vivir confiando, no calculando. Él dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Eso no es resignación, es sabiduría divina. Es la invitación a confiar en que el Padre ya está en el mañana, esperándote con amor. El miedo siempre intenta anticiparse, pero la fe siempre descansa. Y cuando aprendes a descansar en Dios, el miedo deja de tener autoridad sobre ti. Quizás hoy tienes miedo de algo, una enfermedad, una pérdida, un cambio, una soledad. Pero Dios te dice, no temas, porque yo te sostengo. Esa promesa se repite más de 300 veces en la Biblia. Es como si el cielo te susurrara cada día, no temas hoy tampoco. Y cuando lo crees, el alma comienza a respirar otra vez. Jesús no prometió un camino sin pruebas, pero sí una compañía inquebrantable. Dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, incluso en los que crees que no lo sientes. Porque la presencia de Dios no depende de tu percepción, sino de su promesa. Y cuando recuerdas eso, el miedo se vuelve pequeño. Porque el alma que ha visto a Dios obrar una vez, sabe que volverá a hacerlo. David lo dijo con convicción en Salmo capítulo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando Dios es tu luz, el miedo ya no puede vivir en la oscuridad. El temor se alimenta de lo desconocido, pero la fe se alimenta de la verdad. Y la verdad es esta: Dios está contigo, e incluso cuando no lo sientes. Su presencia es más real que tu ansiedad, más poderosa que tu debilidad, más fiel que tus dudas. A veces el miedo te susurra, ¿y si no lo logras? Pero la fe responde, ¿y si Dios abre el mar como lo hizo antes? El miedo dice, ¿y si caes? La fe contesta, Él me levantará. El miedo grita, no puedes. Y la fe declara, con Cristo todo es posible. Esa es la voz que debes alimentar, porque las voces que escuchas determinan la dirección de tu corazón. Y cuando eliges escuchar la voz del Padre, el temor comienza a retroceder. Jesús enfrentó la cruz sin temor, porque su confianza era absoluta. Sabía que después del dolor vendría la gloria, después de la noche amanecería el día, después de la muerte llegaría la resurrección. Y esa misma certeza hoy te pertenece. Porque si el Espíritu que resucitó a Jesús habita en ti, entonces ningún miedo puede tener la última palabra.
El apóstol Pablo lo afirmó en Romanos capítulo 8, versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es la identidad que libera. No eres esclavo del miedo, eres hijo amado. Y un hijo amado no teme al futuro, porque su Padre ya está allí. Cuando oras diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, estás recordando esa verdad. No eres huérfano, eres heredero. Y los herederos no temen perder, porque saben que su tesoro está en el cielo. Cada vez que el miedo toque tu puerta, ábrele con adoración. Dile, hoy no puedes entrar, porque este corazón ya está habitado por la paz de Dios. Y verás cómo la sombra del temor se desvanece. Dios no quiere que vivas sobreviviendo, quiere que vivas confiando. No te llamó a caminar en ansiedad, te llamó a caminar en fe. Y esa fe te da alas donde antes solo veías cadenas. Jesús venció el temor para que tú pudieras hacerlo también. Su paz no es una emoción pasajera, es una presencia constante. Por eso dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que el mundo no puede imitar, porque solo se encuentra en el corazón del Padre. Así que cuando el miedo vuelva, porque volverá, recuerda que no vienes solo. Tu fe es tu escudo, su palabra es tu espada y su amor es tu cobertura. Con eso, ninguna oscuridad puede prevalecer. En la siguiente parte, hablaremos de hábitos de presencia diaria, de cómo mantener viva la comunión con el Padre en los pequeños actos de cada día. Porque la fe no se construye solo en los momentos grandes, sino en los gestos sencillos que repiten en silencio. Padre, confío en ti. Vivir en la presencia de Dios no es un evento, es un hábito. No se trata de momentos aislados de oración, sino de un corazón que aprende a caminar con el cielo en la mente y el alma encendida de fe. Jesús no buscaba al Padre solo cuando necesitaba milagros. Vivía en comunión constante con Él. Cada amanecer, cada decisión, cada paso, era una conversación silenciosa con el Padre que lo guiaba. Esa es la vida espiritual a la que todos somos llamados. Una relación diaria, un diálogo constante, una conciencia amorosa de que Dios está presente incluso en lo cotidiano. Cuando Jesús enseñó a orar diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, nos reveló el secreto de los hábitos espirituales. La fe se alimenta igual que el cuerpo, día a día, bocado a bocado, oración tras oración. No basta con haber orado ayer. La fe se renueva en el hoy, porque la presencia de Dios no se almacena, se experimenta. Hay quienes piensan que la comunión con el Padre solo ocurre en los templos o en momentos solemnes. Pero Jesús oraba mientras caminaba, mientras servía, mientras amaba. Él convirtió la vida entera en altar. Y eso mismo puedes hacer tú. Convertir tu rutina en adoración, tu trabajo en servicio, tus pensamientos en oración. Buscar la presencia de Dios no requiere horarios estrictos, sino un corazón dispuesto a recordar. A veces basta con una frase, Señor, te agradezco por este momento. O con un suspiro, Padre, te necesito. Esa es la oración constante de los hijos que viven conscientes del amor de su Padre. El apóstol Pablo lo resumió en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. No significa repetir palabras sin fin, sino mantener el alma abierta al diálogo divino durante todo el día. Es como un hilo invisible que une tu corazón con el cielo. Y mientras ese hilo se mantiene firme, el mundo no puede romper tu paz. Comienza cada mañana con gratitud. Antes de mirar tu teléfono, mira al cielo. Antes de hablar con otros, habla con Dios. Agradece por lo simple, el aire, la vida, la oportunidad de empezar de nuevo. Porque cuando la gratitud abre el día, la presencia de Dios lo llena todo. Durante el día, practica la calma interior. Haz pausas para recordar que no estás solo.
en medio del tráfico, en el trabajo, en el ruido del mundo. Haz silencio en tu interior y di: Señor, aquí estás también, y lo sentirás, porque donde lo recuerdas, su presencia se manifiesta. Jesús vivía en ese estado de conciencia divina. No se desconectaba del Padre ni en los momentos más humanos. Por eso podía mostrar compasión incluso cuando estaba cansado, perdonar incluso cuando era herido y servir incluso cuando era incomprendido. Esa es la fuerza que nace de la presencia diaria. Los hábitos espirituales no son cargas, son respiraciones del alma. Cada lectura bíblica, cada acto de bondad, cada oración breve durante el día, es un latido que mantiene viva tu conexión con el cielo. Uno de los hábitos más poderosos es escuchar. No solo hablar con Dios, sino aprender a escuchar su voz. Y no siempre será audible. A veces será una impresión, un pensamiento de paz, una idea que calma el alma. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso significa que su voz no está lejos. Solo hay que silenciar el ruido interior para oírla. Otro hábito esencial es perdonar rápido. Nada bloquea la presencia como el rencor. Cada día limpia tu corazón. No guardes resentimiento, porque el perdón libera el alma y deja espacio para la paz. Jesús lo incluyó en su modelo de oración. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es casualidad, es el camino a la libertad. También cultiva el hábito del descanso espiritual. Aparta tiempo para estar a solas con Dios, no para pedirle, sino para disfrutar de Él. Jesús lo hacía. Se levantaba muy temprano, buscaba un lugar solitario y allí se renovaba. El silencio era su santuario. Y en ese silencio, el alma respira fe. Si no puedes orar durante horas, ora por instantes, pero ora con verdad. Si no puedes leer capítulos enteros, medita un versículo, pero hazlo con el corazón. No importa la cantidad, sino la constancia. Dios no busca intensidad momentánea, busca permanencia amorosa. Y cuando caigas, porque todos caemos, no te alejes, acércate más. Porque la presencia de Dios no se pierde con los tropiezos, se fortalece con los regresos. Él no se sorprende por tus debilidades, te espera para restaurarte. Como un padre que observa desde lejos y corre al encuentro del hijo que vuelve a casa. El Salmo, capítulo 16, versículo 11 declara: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es la recompensa de los hábitos de comunión: plenitud, gozo, paz duradera. No una felicidad efímera, sino una alegría que permanece aun cuando el mundo se oscurece. Practica también la alabanza diaria, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando el alma está cansada. La alabanza no depende del estado de ánimo, depende del reconocimiento de quién es Dios. Y cuando eliges alabar en medio del dolor, la atmósfera espiritual cambia. Porque el enemigo no resiste un corazón agradecido. Haz también del servicio un hábito. Jesús lo hizo. Lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos. Cada acto de amor es una forma de oración activa. Sirves no para ser visto, sino porque el amor de Dios fluye a través de ti. Y cuanto más sirves, más cerca estás de su corazón. Antes de dormir, cierra el día con gratitud. Repasa tus horas con calma, no para contar errores, sino para reconocer bendiciones. Aún en lo difícil encontrarás motivos para agradecer. Y cuando tu último pensamiento del día es una oración, tu descanso se convierte en adoración. Los hábitos espirituales no se imponen, se construyen con amor. Y cada pequeño acto de presencia diaria va formando en ti el carácter de Cristo. Él no busca perfección, busca constancia. Y la constancia en su presencia es el secreto de la transformación. Con el tiempo notarás el cambio. Habrá paz donde antes había prisa, esperanza donde antes había miedo, gratitud donde antes había queja. Y comprenderás que la presencia de Dios no visita tu vida, la habita. Jesús vivía así.
y por eso cada día tenía sentido, incluso los días más difíciles. Porque cuando vives en la presencia del Padre, todo, incluso el silencio, tiene propósito. En la siguiente parte, cerraremos este viaje espiritual con la revelación final y el cierre, donde regresaremos al pasaje central de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, para descubrir el círculo perfecto de esta enseñanza, la oración que no solo se recita, sino que se vive. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, la gratitud, la confianza, la fortaleza, el refugio, la libertad, los hábitos de presencia, nos conduce a un punto donde todo comenzó. La oración que Jesús enseñó, la joya de las palabras divinas que abren el corazón del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No es solo una oración, es el mapa de una vida en comunión constante con el Padre. Cada palabra encierra una clave, una invitación, una promesa. Jesús no nos enseñó a repetir, nos enseñó a recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es la relación que nos une. Padre nuestro. Con esas dos palabras, Jesús rompió la distancia. Ya no oramos a un Dios lejano, sino a un Padre cercano. El universo se detiene cuando un hijo lo llama Padre. Y cada vez que tú lo haces, Él inclina su oído para escucharte. No hay oración que se pierda, no hay lágrima que no sea vista, no hay suspiro que no sea interpretado por su amor. Que estás en los cielos no significa que está lejos, significa que su trono está sobre todo. Nada escapa de su soberanía. El cielo no está arriba, el cielo está donde Él gobierna. Y cuando le das tu vida, su cielo empieza a habitar tu interior. Santificado sea tu nombre. Jesús nos recuerda que la oración comienza con adoración. Antes de pedir hay que reconocer. Antes de hablar hay que rendirse. Porque cuando santificas su nombre, tu alma se alinea con el propósito eterno. El corazón que adora no se confunde, porque la adoración trae claridad. Y cuando elevas tu mirada, las sombras de la duda se disipan. Venga tu reino. Es la petición de quien ya no busca su propia voluntad, sino la perfecta voluntad del Padre. Jesús vivía bajo ese reino invisible. No necesitaba un trono terrenal, porque su autoridad nacía del amor y la obediencia. Cada vez que eliges el bien sobre el mal, la fe sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia, el reino de Dios avanza en tu vida. Y cada decisión guiada por el amor se convierte en territorio conquistado por el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estas palabras son la cumbre de la confianza. Jesús las pronunció también en Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte. No pidió escapar, pidió entender. No rogó por evitar el dolor, rogó por cumplir el propósito. Y en esa rendición, la voluntad del cielo se hizo carne. Cuando tú oras así, te unes a la obediencia del Hijo, y aunque no comprendas el proceso, sabes que la voluntad de Dios nunca te lleva donde su gracia no pueda sostenerte. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan no solo es alimento físico, es provisión divina. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Por eso esta petición no solo es sustento, es comunión. Cada día el Padre te alimenta con algo: sabiduría, fe, consuelo, esperanza. Y cuando aprendes a depender de Él a diario, nunca te falta lo necesario. Porque Dios no te da todo de una vez. Te enseña a confiar paso a paso. El pan de hoy te prepara para la fe de mañana. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Aquí el amor se vuelve acción. El perdón no es emoción, es decisión. Jesús lo vivió en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa frase cambió el destino de la humanidad. El perdón no solo libera al otro, te libera a ti.
Porque el rencor ata, pero la gracia abre las alas del alma. Cuando eliges perdonar, el pasado deja de tener poder sobre ti. No nos dejes caer en tentación. Jesús no pidió que no existieran pruebas, pidió fortaleza para superarlas. La tentación no es el problema es olvidar quién eres cuando llega. Y tú eres hijo del Altísimo, no esclavo del miedo ni del pecado. Cada vez que recuerdas eso, el enemigo retrocede, porque la identidad en Cristo es el mayor escudo contra la tentación. Y líbranos del mal. Con esas palabras, Jesús selló la oración. No pidió ausencia de adversidad, pidió cobertura divina. Y esa cobertura sigue activa hoy. Dios te libra de lo visible y de lo invisible, de lo que temes y de lo que ignoras. Su amor es un manto que te rodea día y noche, y su espíritu es el guardián de tu paz. Por eso, el corazón que confía vive en libertad, incluso en medio de la tormenta. Cuando terminas esta oración, algo sagrado sucede. El alma se reordena, la mente se aquieta y el espíritu recuerda su origen. No fuiste creado para la ansiedad, fuiste creado para la comunión. No fuiste hecho para el miedo, fuiste diseñado para la confianza. Y cuando oras como Jesús, vuelves al diseño original, un hijo hablando con su padre, sin miedo, sin barreras, sin distancia. Toda esta enseñanza, cada parte, cada palabra, es una invitación a vivir lo que Jesús vivió, una vida de oración que se convierte en estilo de vida. Porque cuando oras desde el corazón, tu existencia entera se vuelve sagrada. El trabajo, el descanso, los sueños, los desafíos, todo se convierte en oportunidad de comunión. Y ese es el propósito final. No repetir una oración, sino convertirte en una. Jesús nos mostró que la oración es más poderosa que la espada, más transformadora que el milagro, más profunda que el silencio. Porque en ella el alma se une al cielo, y quien aprende a vivir así, ya no teme el futuro, porque sabe que el Padre está presente. Por eso, al cerrar este mensaje, quiero invitarte a que tomes unos segundos y pronuncies esta oración con fe renovada, ya no como una costumbre, sino como un pacto de confianza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cada palabra es vida, cada frase es promesa, cada suspiro es comunión. Y mientras la pronuncias, recuerda, Dios no está lejos. Está contigo ahora mismo. Él te escucha, te sostiene, te guía y te protege. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, escríbelo en los comentarios. Padre, confío en ti. Esa simple declaración será tu semilla de fe para esta semana. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puede alcanzar la voz del cielo cuando fluye a través de tus manos. Suscríbete si deseas seguir caminando juntos por esta senda de fe, confianza y esperanza. Y antes de cerrar tus ojos esta noche, repite una vez más la oración que Jesús nos enseñó. Pero esta vez, no con los labios, sino con el alma. Porque el modelo de Jesús no fue una oración para memorizar, sino una manera de vivir. Una vida donde todo comienza con gratitud. Continúa con confianza y termina con paz. Y así, el ciclo se completa, del cielo a la tierra, de la oración a la vida, de la palabra al corazón. Padre nuestro que estás en los cielos. Que esta frase acompañe tus días, te cubra en tus noches y te recuerde que nunca has estado solo. Porque todo lo que Jesús enseñó, todo lo que el Espíritu revela y todo lo que el Padre promete se resume en una verdad eterna. El amor de Dios es tu hogar.